dejemos que Dios nos lleve a donde nos va a llevar. ¿Sí o no? Cielo al infierno. Ese sería el tercer punto. Sería el tercer. No, y ahorita ya terminamos de ver las metodologías que utilizan pues muchas sectas, muchas religiones, ¿sí? Denominaciones, ¿sí? Religiosas. Y bueno, pues ahorita vamos a continuar. ¿Cuál es el método para poder hacer una interpretación pues lo más eficaz que se pueda, ¿sí? Entonces, repito, hasta ahorita hemos visto ya muchas maneras, muchos métodos que dijimos que son planes, ¿sí? Para poder pues, llegar a una interpretación eficaz, ¿sí? Habíamos dicho, bueno, ya teníamos todo, los materiales para hacer la casa, pero bueno, ahora el plano, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy y ya con eso terminamos, ¿sí? La metodología, y póngale como título el método inductivo de interpretación de la Biblia. Método inductivo de interpretación de la Biblia. Vimos que por culpa vimos muchas metodologías y por culpa de estas, muchos han sido llevados a creer, a enseñar falsas doctrinas, confiados, ¿sí? Y llevados a creer que se están basando en la palabra de Dios. Pero, pues, repito, tristemente nosotros, pues, ese es el motivo, la razón del por qué se está haciendo esto, para que podamos tener una mayor, la cantidad de herramientas posibles, ¿sí? Para poder venir a una interpretación, pues, como debe de ser, ¿sí? Y pues a veces hay temas que son difíciles de digerir, ¿sí? Pero sin embargo nosotros no podemos cambiar lo que está en la palabra, ¿sí? Hay temas que pues quisiéramos que digan otra cosa, pero pues no podemos. Entonces, siguiendo este método, repito, hay un proceso donde se puede, o un plan, ¿sí? Que es apto para que lleguemos a entender correctamente el texto que pues se nos está, o que estamos leyendo, o que estamos estudiando, ¿no? Que pueda también ayudarnos a conocer el significado original, ¿sí? La aplicación también, porque eso es bien importante, la aplicación que se le da a lo que se está leyendo, ¿sí? Porque, pues bueno, sabemos, sí, pero tiene diferentes aplicaciones. Entonces, eso es lo que también nos termina de ayudar este plan, para también tener una interpretación correcta y darle también una aplicación, ¿sí? Que vaya dentro de la misma. Entonces, bueno, definición de este método, escriban si quieren. El método inductivo de interpretación significa, ¿sí voy muy rápido? Significa llegar a conclusiones y a el método inductivo de interpretación significa llegar a conclusiones y a una interpretación del texto basadas, subrayen ahí también, basadas en un estudio de todos los textos relevantes al tema. Acompáñenme segunda de Timoteo, por favor, aunque ya lo sabemos, vamos a estar viendo nuevamente esos para que se nos queden grabados. Luego, segunda de Timoteo 3:16, muchos se lo saben de memoria, pero muchos todavía no sabemos.
Vamos a orar antes de comenzar, por favor. Sí, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, mi Dios. Señor, venimos ante ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que en este estudio tú nos guíes, Señor. Y no nada más el día de hoy, Señor, sino que nos guíes siempre a toda tu verdad, Señor. Señor, muchas veces queremos poner pensamientos nuestros a tu palabra, o queremos añadir pensamientos, Señor, o conclusiones, mi Dios, por lo cual te pedimos siempre, Señor, que primero venga tu revelación, Señor, que venga tu verdad. Para esto, Señor, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser como los debería, Señor, humildes, para poder estudiar y escudriñar tu palabra, Señor. Señor, sea lo que desees hacer con cada uno de nosotros, te pido, Señor, que nunca nos dejes, Señor, sin tu palabra. Te damos gracias y te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer no, ¿verdad? Bueno, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre y la mujer de Dios también, ahí entra. Ya vimos la primera regla de interpretación. ¿Quién se acuerda? Por los que se la saben, pues mejor no me la digan. No, no es cierto. Sí. ¿Se acuerdan cuál es la primera regla de interpretación? Sí. La Biblia es un propio intérprete. Vamos a poner 5 estrellas a ese muchacho. En mi examen le vamos a poner eso. La Biblia es su propio intérprete, ¿sí? Una vez que entendemos esto, ya podemos empezar a hacer el uso de este método inductivo, ¿sí? Todos los datos que se vayan a traer sobre el tema a estudiar, que sean recolectados, bueno, con todos esos tenemos que filtrarlos con la palabra de Dios y que nos lleve, ¿sí?, a una conclusión y a una interpretación de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, durante todo este tiempo en lo que uno se la pasa recolectando información, datos por aquí, información por allá, diccionarios, todo eso, ¿sí? A veces uno empieza a formar ideas y empieza ya a sacar conclusiones. A veces somos tan desesperados que no, pues sí era el chupacabras el que dice ahí. Y ya, entonces no terminamos, ¿sí? No terminamos, y a veces pues ya terminamos hasta con una incertidumbre, ¿sí? Si a lo mejor puede ser cierto o no. No, pues ya no era eso. Entonces ya cuando empezamos a ver, y pues realmente ese tampoco es una forma de hacerlo eficazmente. Pero sin en cambio, cuando todos ya los datos han sido recolectados y analizados, ¿sí?, comparándose entre sí, unos con otros, con la palabra de Dios, ¿sí?, es probable que esas verdades o que esa información o esa interpretación sean aprobadas. Si tenemos algún tema y vemos de diferentes, digamos, 5 personas, 5 hombres de Dios que hablan y que dicen, pero pues hay uno que a lo mejor no, bueno, pues tenemos que seguir revisando, ¿sí? ¿Y qué es lo más factible? Que pues los demás 4 sí, ¿no? Pero aún así nosotros no, pues no, bueno, pues porque ya dijo fulanito, ya dijo esto, pues ya. No, la cosa es escudriñar. Imagínense los de Berea que hubiesen dicho, no, pues sí es cierto,
todo lo que dijo Pablo, pues sí, y ya dijo uno que otro debería también, dije, no, pues sí, no, pues ya todos los demás, no, dice todos, escudriñaban la palabra, ¿no? Entonces es probable que esas verdades realmente, pues sí, cuando ya le damos, que ya ha sido recolectado, ya ha sido todo filtrado ante la luz de la palabra, ¿sí? Pues bueno, va a ser una probabilidad que la interpretación o lo que se quiera adquirir, pues obviamente va a ser una verdad, ¿sí? Ahora también, dentro de ese proceso de estar buscando de la información o los datos o lo que vaya a ser, pues obviamente va a salir basura, ¿sí? Y al igual como se construye un edificio, pues todos los sobrantes, pues no ocupamos esos sobrantes para construirlo otra vez. Si imagínense cómo quedaría la construcción, toda ahí, pues, ¿no? Toda mal hecha tal vez. Entonces todo eso se deshace y pues ya queda ya a la basura. No podemos seguir todavía utilizando nosotros, pues bueno, esas cosas que no sirvieron. Bueno, pues los voy a guardar para cuando salga, ¿no? Esta interpretación. No. Si no está, sáquenlo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la verdad, el estudiante serio de la palabra, el que quiere, ¿sí? Pues realmente ser diligente ante la palabra de Dios. Número 1, pongan si quieren. Número 1, recolecta todos los datos posibles relacionados al tema. Bajo estudio. Así, con una lupa los está ahí observando. ¿Se han visto una lupa? ¿Sí? Por ejemplo, cuando no, pues, por ejemplo, esta Biblia, pues, está aquí así y pues casi no se ve, ¿no? Si la de lejos, pero le pongo la lupa y se ve mejor. Entonces, realmente, ¿sí? Cuando recolectamos todos los datos posibles, se tiene que hacer bajo también un estudio, bajo una lupa. Número 2, los analiza todos, ¿sí? Todos los datos relacionados al tema, comparando sus ideas para ver si concuerdan con estos datos. Número 3, dice, organiza las ideas verdaderas para la interpretación correcta. Número 4, rechaza toda idea que no concuerda con los datos. Obviamente que no van con la luz, que no van o que no están a la luz de la palabra. Entonces, por lo tanto, podemos decir que este método, o que dentro de este método inductivo, tenemos pues necesariamente que también aplicar otro método, un método deductivo. Tenemos que deducir todas esas cosas, ¿sí? No solo induciremos hacia lo que vamos, sino que recolectaremos todos los datos, sino también llegaremos a conclusiones que serán las consecuencias inevitables del conocimiento de las verdades. ¿Sí? Cuando ya se recolectó y todo eso que se sacó todo, ¿sí? De las fuentes de información que se hayan obtenido, y pues si dice la palabra pues que no, pues no. Y pues a veces aunque nos duela, ¿no? O a veces pues es a favor, pues qué bonito, ¿no? La ley de la inducción, pónganle así un mini subtítulo, la ley de la inducción. Una ley tiene que estar, tiene que ser guiada. Pónganle el número 1. Toda la información debe concordar. En este proceso de inducción
está esta ley, ¿sí? Para que sí se entienda, ¿verdad? Toda la información debe de concordar. Aquí esto vemos para que todo las herramientas que yo tengo, lo que analicé, ya sea material, a veces pues sabemos que en internet hay infinidad de información, como hay mucha basura, también hay mucha información edificante, ¿sí? Pero uno de los principales requisitos de esto, de entender esta ley, de que toda la información debe concordar, es que todo esto va en armonía. O sea, no puede ir así en un desbalance. O sea, no. ¿Sí? Y esa armonía es, pues, es el requisito que nos va a llevar a la verdad. Porque, repito, la verdad sabemos que es un Dios de orden. ¿Sí? Sabemos que es un Dios que no se contradice. Hemos visto también, la otra regla, la palabra no se contradice a sí misma. No puede haber dos verdades. ¿Sí? No puede haber dos verdades. Si este dice que tiene la verdad y este dice que tiene la verdad, bueno, pues ¿quién es? ¿No? Entonces, número 2 de esta misma ley: es imposible encontrar contradicciones en la verdad. Cuando estamos en algún tema y de repente, bueno, pues si nos vamos al infierno o no nos vamos al infierno, o quiénes se van al infierno. Bueno, pues dice que pues el chupacabras y sus secuaces sí se van a ir, pero de repente en otro parece que dice que a lo mejor, pero entonces no puede ser. La Biblia no se contradice, nunca, jamás se va a contradecir. Entonces, ¿quiénes se está contradiciendo? Pues tal vez las ideas propias o de donde estoy tomando, la fuente donde estoy tomando esto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que sí realmente tenemos que examinar todo bajo la luz de la palabra, ¿sí? Y nunca bajo un prejuicio personal, nunca. El peligro que hay en esto es el rechazo de algunos datos, ¿sí? Por ahí ya está el hambre. ¿Sí? Entonces vemos el peligro que consiste en esto, es el rechazo de algunos datos, ¿sí? Porque no concuerdan con alguna interpretación nuestra, ¿sí? Cuando mi interpretación y yo me aferro de que no puede ser, no creo. Entonces puede ser que yo esté rechazando o estoy rechazando la verdad. ¿Por qué? Porque no me cabe. ¿Por qué? Porque no lo entiendo, no lo asimilo. Y eso no es una verdad. O sea, mi verdad o la verdad de la palabra. ¿Sí? Ahí hay un peligro. Entonces, por lo tanto, ya vimos, ¿sí?, que la palabra no puede ser de interpretación privada, ¿sí? Entonces, ninguna interpretación que no vaya en armonía con todos los datos que se están, ¿sí?, juntando, que se estén llevando, ¿sí?, puede ser, repito, pueden ser esas verdades bíblicas, pueden ser rechazadas, ¿sí?, por no meterlo. Bueno, también ¿cómo le podemos llamar? En la recolección de estos datos, ¿sí?, a veces no es posible encontrar muchos datos. Vayamos a Juan, por favor, 20. Juan 20. Y vamos a dar un ejemplo.
30 y 31. Si no nos damos el tiempo para recolectar la mayor cantidad de datos que haya, ¿sí? Pues obviamente pues se nos será casi imposible llevar una interpretación correcta, ¿sí? Pero también teniendo esto en mente, lo que vamos a ver, que no siempre podemos recolectar todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Juan 20, 30 y 31, ¿qué dice? ¿Qué dice por ahí? ¿Quién lo puede leer? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Tiempo. Entonces dice ahí que hay muchas otras señales que hizo Jesús, pero no están escritas en este libro. Y luego, ¿qué más dice? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está. Lo que nos dejó escrito es ¿para qué? Para que creamos. En Mateo 11 nos dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? Entonces, si no podemos, cuando lleguemos a esos temas donde no podemos recolectar datos, no nos preocupemos, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que hacer es esforzarnos todavía más, ¿sí? Porque, bueno, pues ¿de dónde? ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar? A veces quisiéramos tener toda esa información a nuestra disposición, pero no siempre va a ser así. Y va a ser difícil juntar todos esos recursos o todos estos datos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, aunque no se tienen todos los datos de la vida de Jesús, ¿sí? U otros temas, tenemos que pues entender o tenemos lo suficiente aquí para entender, para que logremos entender y aclarar lo que Dios quiere decirnos y quiso o quiere que practiquemos, quiere que entendamos. Es lo suficiente. Si no está aquí, bueno, pues te vas a tardar tal vez años buscando algo que no está aquí, ¿sí? ¿Y para qué buscar si no está aquí, no? Entonces, cuando podamos recolectar los datos, ¿sí? Entonces podremos llegar a conclusiones basadas teniendo la información, pues repito, de hombres ellos, de la palabra, ¿sí? Para que nuestra interpretación que tengamos sea más eficaz, ¿sí? Ahora sí vamos a ver la aplicación de la metodología. Número 1, póngale ahí otro título, subtítulo grande. La aplicación de la metodología inductiva. Bueno, lo importante aquí, el número, pónganle ahí A, que es lo principal. El hecho de no llevar las reglas de este método llevarán al error. Si no llevamos las reglas o no observar las reglas de este método que estamos viendo, inductivo, nos llevan al error. Como mencioné hace rato, hay muchas personas que llegan a interpretaciones sin siquiera recolectar información, sin mucho menos examinar las cosas que están hablando o creyendo o basándose, ¿sí? Les es más conveniente a estas gentes basarse en su conclusión, ¿sí? Para apoyar su propia interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues hay dos razones. Una, porque somos flojos, es una de las verdades, y no queremos hacer el trabajo de recolectar, de meternos, ¿sí?
todos los datos. Entonces es más fácil leer a lo mejor algunos pocos versículos y llegar a una interpretación en muchos casos débil, ¿sí?, que mejor conseguir toda la información que se necesite, ¿sí? Entonces, para un estudio profundo y completo sobre un tema, pues a veces demora mucho tiempo y hay veces que pues tenemos que estar dispuestos a invertir el tiempo, ¿sí? Porque pues, si no, también el esfuerzo, porque a veces, bueno, pues hay que madrugar más temprano o trasnocharse, como dijeran los colombianos, ¿no? Entonces, pues a veces cuando no se hace esto, nos lleva a una tentación, ¿sí?, de hacer un estudio pues superficial, así nada más por encimita, ¿sí?, y después llegar, repito, a una interpretación débil. Y como se nos menciona ahí en Hechos, los de Berea, dice, lo voy a leer, no lo busquen, dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, hablando de los bereanos, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, las cosas que les habían sido explicadas, ¿no?, más bien predicadas, ¿no? Entonces, repito, están dos motivos: porque no queremos hacer el esfuerzo, ¿sí?, o porque ya venimos también con ideas. Bueno, número 1, aplicación. La aplicación del método inductivo, póngale, es el estudio. Sí, no, esto es de la A. Sí, esa fue ya la A nada más. Esa fue la regla primera. Ya sobre esa, ya vamos a ver ahorita los pasos a seguir en esta aplicación. Número 1. O de la A, debajito de la A, pues. Porque la A yo les dije que es... Póngale A y un palito. Listo. Bueno. ¿Cómo empieza? Ok, sí. ¿Cómo empezamos? Bueno, primero utilizando libros y otras ayudas como diccionarios, y cualquier tipo de herramienta para el apoyo bíblico. Ahorita no vayan a traer también pues me apoyé en el Corán, pues al rato no, ¿verdad? Entonces, sabemos que en la palabra, por ejemplo, muchas veces la Reina Valera pues tiene terminología muy así como que a veces ni siquiera utilizamos, ¿no? Y es importante para pues entenderlo un poco mejor, tener un diccionario normal para empezar, ¿sí?, para poder traducir el castellano que se está hablando. Y ya después, obviamente, compararlo todo, repito, diccionario bíblico, está la concordancia exhaustiva que ya todos tienen, ¿sí? Todos tienen, menos allá. Ah, no, sí tienen. ¿Tú tienes también? Hebreo y arameo. Entonces, todo eso, obviamente, es lo principal, ¿no? Segundo, lea y anote las citas donde la palabra se encuentra en la Biblia. Ahora, cuando vamos haciendo esto, es bueno ir anotando. Por ejemplo, las ideas que se nos van dando en esa situación, para después
compararlas en los versículos que se pueden ver, o los versículos que se nos están dando, o que vayamos analizando, ir anotando, ¿sí? Bueno, esto es para que ya después, entre lo que nosotros estamos deduciendo, compararlo con los demás información, y repito, todo eso, ¿sí? Y pues bueno, eso es sumamente la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo primordial, ¿sí? Entonces, el punto que sigue, para no decir ni A, ni B, ni 2, ni 3, que sigue. Analice y trate de organizar es que todo esto parece así como que la verdad es más teórico todo esto, pero ya al final van a ver, a lo mejor muchos de nosotros ya lo estamos haciendo y van a ver. Analice y trate de organizar las ideas y conclusiones e interpretaciones. Rechazando todas las ideas que no son apoyadas por las Escrituras o que sean contradictorias a las citas leídas. ¿Es claro? Sí, esto es, no hay que aplicar hermenéutica en esto. El que sigue, punto que sigue, me tocamos. Vuelva a leer las citas bíblicas sobre el tema para comprobar que las conclusiones y la interpretación concuerden con todos los datos. Vuelva a leer las citas bíblicas sobre el tema. Voy muy rápido, ¿verdad? ¿Cómo? En inglés. Para comprobar que las conclusiones y la interpretación concuerden con todos los datos. Next. Me voy a tener que hablar en inglés. ¿Qué sigue? Si no concuerdan, vuelva a modificar su interpretación, no la interpretación de la palabra, si no concuerdan, vuelva a modificar su interpretación, o pónganle ahí mi interpretación, porque en realidad vuelva a modificar su interpretación hasta que armonice con el Libro del Mormón, hasta que armonice, me están confundiendo, hasta que armonice con toda la Biblia. Así pónganle, con toda, porque si no van a ver un pedacito, no. Hacen herejías. Entonces, pues básicamente esto es lo que así podemos llevar, ¿sí? Y pues digo, a lo mejor pues ya muchos de nosotros pues ya lo hemos hecho, y en realidad pues a veces cuesta, ¿sí? Pero pues dándole, pidiendo en oración a Dios que realmente sea Él el que nos lleve pues a una interpretación adecuada, ¿no? Ahora obviamente sabiendo que somos humanos,
¿sí? Y pues no lo sabemos todos, ¿no? Entonces, realmente en el estudio de los temas de la Biblia, por ejemplo, digamos, en la segunda venida o temas que son extensos, es necesario que el estudio sea profundo, ¿sí? Porque realmente cuándo viene y cómo no, y cómo va a venir, y en qué forma, dónde va a estar, a dónde va a llegar, todas esas preguntas que surgirían, pues realmente, porque pues, si nada más agarramos y decimos, bueno, pues la segunda venida, sí, va a llegar. ¿Y cuándo? Va a llegar. ¿Y a dónde? Va a llegar, ¿no? ¿Y cómo? Va a llegar. No, pues sabemos que va a llegar, ¿no? Y pues realmente pues podemos terminar así, ¿no? Y necesitamos en estudios así, repito, profundos, si es necesario que le metamos. Realmente esto es para cada uno de nosotros, ¿sí? No porque diga, bueno, pues yo no soy maestro, o yo no soy esto, o yo no soy lo otro. Bueno, no, es para nosotros. ¿Qué dice? Que busquemos la santificación. ¿Y qué nos va a santificar? La palabra. La palabra. La palabra es la que nos va a santificar, ¿no? Entonces es importante que aprendamos realmente a entender e interpretar los textos bíblicos como deben de ser, para que seamos obreros, como dice Pablo a Timoteo, sin nada que avergonzarnos, ¿no? Que no tienen que avergonzarse. De 2 Timoteo, a ver, vamos a 2 Timoteo. No se lo sepa, bueno, pues empieza a leer, ¿no? 2 Timoteo 2. Dos 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces realmente pues es un trabajo pues que Dios nos lo ha dado y por gracia su palabra. Yo hace rato estaba analizando y dije, Dios mío, tantas cosas, tanta maldad, tantas cosas que pasan. Más bien no hace rato, ayer estaba hablando yo con una persona que no es creyente, pero así en la nada, y pues él me estaba diciendo, no, pues no, yo la verdad, no, pues sí hay dónde está, y sí hay todas esas cosas que trae, ¿no? Y cuando me estaba diciendo todo eso, yo decía, no puedo creer, obviamente orando por él, decía, Dios mío, gracias de verdad, porque yo podía estar en ese lugar. Es tu gracia realmente la que nos ha salvado. Y así como él no puede ver, y por más de que uno lo ve claro, pero él no lo puede ver. No lo puede ver. Dije, tantas cosas que hay para perderse realmente. Afuera en el mundo es más fácil perderse que encontrar la luz, que encontrar el camino. Si fuese por obras, es más fácil que nos desviáramos a todos, así que yo fuera a escoger ese camino. Realmente, porque hay caminos, infinidad de caminos, pero solamente hay un camino. Y se los apuesto que a lo mejor muchas veces pasaba por nosotros ese camino y no lo veíamos, hasta que Él nos llama, hasta que Él nos dice, venga, nos quita ese velo. Entonces, realmente pues, aunque sea, repito, para que seamos obreros, que no tenemos que avergonzarnos y podamos utilizar la palabra de Dios como es. La palabra de Dios es fiel, ¿sí? La palabra de Dios es poder, ¿sí? Entonces, pues con ese mismo poder utilicémoslo y seamos diligentes, ¿no? Entonces, repitiendo nuevamente, nunca podemos aislar un texto de la palabra
¿sí? Para dar una interpretación o para que se adapte un versículo a mi enseñanza, a mi doctrina o a mi interpretación, ¿no? Y realmente, pues esto, lo que ya se les acaba de dar, pues en la práctica va a resultar más fácil. Y ahorita a lo mejor por todo eso que ven y todo, y cómo, van a ver, entre más lo vayan dando, más lo vayan aplicando, perdón, ¿sí? Más fácil se va a llevar todo esto. Y lo bonito es que vamos a ver las verdades bíblicas. Vamos, ya nos vamos a quitar, ya no es el chupacabras, es Satanás, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, requiere paciencia, sí, el estudio de la palabra, requiere empeño, sí, mucha práctica, sí, para que realmente, pues, ojalá y esto pueda llegar a ser parte en la vida de cada uno de ustedes y volverlo, o sea, adoptarlo como un hábito, que se vuelva un hábito, el estudio de la palabra de Dios, como ahorita leímos ahí en Eva, no lo leímos en Hechos, ¿no? Todos los días ellos estaban checando, viendo y analizando y estudiando y escudriñando, ¿no? Entonces, no olvidando que la guía principal es ¿quién? El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la perseverancia también, la oración nos va a ayudar, ¿sí? Y pues ya las demás herramientas nos van a llegar al punto de entender la Biblia, inclusive hasta un nivel donde muy pocas personas han llegado. Así es que, de verdad, honestamente, así es. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, mi Dios, a ti, porque tú nos llenas, Señor, con tu palabra. Tú nos das todas esas herramientas, Señor, que están disponibles para venir a ser, Señor, un obrero, Señor, que no tiene que avergonzarse, que no tiene nada, Señor, que pueda llevar a una interpretación, Señor, de tu palabra, de tus escrituras, que nos lleve, Señor, a algo erróneo, a algo débil, a algo ineficaz, Señor. Por eso, mi Dios, te pedimos que cada vez que, ya sea en nuestras casas, o ya sea en el trabajo, o ya sea en el lugar donde sea, Señor, que tú nos des para escudriñar tu palabra, que tú, Señor, nos guíes siempre, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tú siempre nos guíes a tu verdad, solo a tu verdad, Señor, porque tu verdad es la que nos va a santificar. Tu verdad es la que nos va a llevar, Señor, a esas sendas justas. Señor, porque hay muchos caminos que parecen verdad. Hay muchos caminos que dicen que son verdad, pero realmente, Señor, realmente no es así. Por eso, mi Dios, te pedimos que antes de que estudiemos, Señor, vengamos frescos de nuestras mentes, vengamos sin ningún prejuicio, sin ninguna anticipación, Señor, sino al contrario, Señor, que seamos llenos y vivificados, Señor, con tu palabra, recibiendo, Señor, siempre esas aguas frescas, Señor, esas aguas, Señor, que son de vida. Padre, Señor, te damos gracias nuevamente por todo lo que haces. Todo, Señor, todo, Señor, te lo debemos a ti. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para poder hablar tu palabra, Señor, con denuedo, para poder predicar, proclamar, Señor, a todos los demás con tu verdad. Te damos gracias y te lo pedimos a ti, Jesús. Amén.
15 minutos de preguntas.